Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien, que estén pues creciendo espiritualmente, creciendo en todas las áreas también, físicamente. Aquellos que tienen, ¿no?, unos cuantos kilos como yo, pues seguimos con la dieta, pues es siempre, ¿no?, lo que nosotros nos comprometemos cada principio de año, pues estamos a mediados de año y en vez de bajar lo que estamos subiendo de kilos, pues entonces todavía no se ha acabado el año, hay esperanza de seguir bajando de peso, yo estoy en ello también y bueno, aquí estamos. Bueno, tenemos un estudio muy interesante en esta tarde aquí, pues vamos a hablar de la creación de Bereshit capítulo 1 o Génesis capítulo 1. Sabemos también que el alfabeto hebreo está constituido por 22 letras. Y ya hemos dicho que antes de la creación del mundo, antes de la creación de todo lo que podemos ver, pues ya existían esas 22 letras. Sí, 22 letras. Y lo que indagué eh, estudiando el Zohar, el Misdra y las escrituras, es que cada persona pues contiene esas 22 letras dentro de sí. O sea, dentro del ser humano están constituidos, según los sabios, esas 22 letras. David, pero ¿por qué entonces una persona crece espiritualmente y otras no? Porque hay personas que han decidido, pues, levantar o elevar su nivel de conciencia. Y por eso esas 22 letras que están dentro de ese ser humano, de esa persona, pues se despierta. Porque, como vuelvo y repito, todos tenemos, ¿no?, esa semejanza de Dios. Como dice Génesis, dice, a imagen de Dios nos creó el Eterno, ¿no? Entonces tenemos algo de Él. Y hay algo, por ejemplo, que vamos a estudiar también, es Dabar. ¿Qué es Dabar? La palabra. Y no simple la palabra vacía, porque lo que sale de Dios tiene un resultado. No vuelve allá vacía, como dice Isaías, el profeta Isaías, que dice, mi palabra, lo que sale de mí, ¿no?, desciende y no vuelve a él vacía, sino que vuelve con un resultado, ¿no? La palabra de Dios no vuelve, no retornan a él vacía, sino que retornan con un resultado positivo en el ser humano. Y sabemos que Génesis, Bereshit, todo, absolutamente todo, está constituido o todo fue hecho, materializado por la palabra que salió de la boca de Dios. Sí, por la palabra que salió de la boca de Dios. Hay un vídeo que yo hablo acerca de la Shonjara, entonces de la lengua maligna. Lo pueden ver en el canal y es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, a imagen y semejanza de Dios, pues tenemos también cualidades de crear a través de la palabra. La palabra que nosotros decimos tienen también influencia en el mundo espiritual, ¿no? Y retornan en el mundo físico con algún resultado, sea para bien o sea para mal, para nosotros mismos o para nuestro semejante, ¿sí? Y por eso siempre le digo a la persona que hay que tener mucho cuidado con lo que uno va a decir. Hay que tener mucho cuidado. Yo también tengo que trabajar mucho en esa área porque yo fallo también. Soy una persona, ¿no?, que cuando se irrita, pues lamentablemente, pues me sale de mi boca cualquier disparate. Disculpen que esta palabra, pero es así. Dios tiene que, de una manera, o tengo yo que trabajar mucho esa área. Porque yo digo algo, y es que la gente ora para que Dios le quite la ira, para que Dios le quite el enojo, para que Dios le quite la mala palabra de su boca, pero no es así. Es una actitud que yo tengo que tomar, ¿no? Es algo que yo tengo que dejar, o sea, que yo tengo que forzarme para dejar de hacer lo malo. Por eso Pablo dice en una de su carta, no dice, oren para que Dios le quite la ira, oren para que Dios le quite el enojo, oren para que Dios le quite la mala palabra. No, él dice,
Por tanto, dejad pues la ira, el enojo, la contienda. O sea, hay una parte que Dios le corresponde hacer, pero hay otra parte que me corresponde a mí hacer. Vuelvo y repito, esa parte de, por ejemplo, la ira, el enojo, no tengo que orar, tengo que yo trabajar en mi persona, ¿no? Para dejar esas cosas. Y Dios es claro en su palabra. Dios es claro en su palabra, porque yo veo en este sistema que todas las personas, la mayoría en su caso, no digo todas, no quiero englobalizar a nadie, pues le echan la culpa al Satán. Y luego vamos a estudiar la función del Satán, ¿no? Más adelante, porque muchas personas se enfocan en echarle la culpa. Y esto me hace noción a la historia en Génesis capítulo 3, cuando Adán le echa la culpa a su mujer y Eva le echa la culpa al Satán o al serpiente o la serpiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con yo no ser responsable de mis errores o de mi actitud. Y eso me hace una persona inmadura. ¿Por qué? Porque el ser humano vive constantemente echándole la culpa al vecino, echándole la culpa a su marido, echándole... Yo tengo que afrontar, ¿no? Mi situación, sean buenas o sean malas. Vuelvo y repito, tengo que afrontar mi situación. Tengo que afrontar de una manera u otra mi actitud y decir, sí, yo dije esto, yo me airé incorrectamente, yo hice tal cosa, tengo que ser sincero conmigo mismo. No puedo estar echándole la culpa a otros sin tenerlo, sin ninguna razón alguna. ¿No? Y eso es lo que pasa con el ser humano, y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Eso es lo que pasó, ¿no? En Génesis capítulo 3, cuando Dios fue a preguntarle a Adán, ¿no? ¿Qué has hecho? La mujer que tuve, pues me dio del fruto prohibido y yo lo tomé, ¿no? Entonces, yo creo que Dios le estaba dando la oportunidad a ellos, ¿no? Para que ellos reconozcan sus errores, para que Adán reconozca que sí tomó del árbol, del fruto, ¿no? Y Eva también reconozcan sus errores, porque el débil es aquel que culpa a otro, pero el fuerte es aquel que reconoce sus errores. Vuelvo y repito, el débil es aquel que vive la vida entera culpando a otro. Y el débil y el fuerte es aquel que reconoce sus errores y reconoce que lo hizo más para rectificarlo. Y ahí vemos que aquel que reconoce sus errores, ¿qué hace? Teshuvah, ¿no? Retorna a su estado original, a su estado de antes de la caída de Adán, su estado original. Aquel que hace Teshuvah es aquel que retorna a sus orígenes, ¿sí? Bueno, aquí vemos cómo hay un bebé, ¿no? Pues yo lo quise poner así, como en el vientre de su madre, ¿no? Un feto, pero ya un feto ya para salir. Y, ¿no? Y está la placenta y está el ombligo, ¿no? No está cortado todavía. Y se cree que Adán, en el árbol de la vida y en las dimensiones superiores, operaba sin ningún problema. En los niveles superiores, ¿no? Operaba sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no tenía pecado alguno. Y su cuerpo, dice, estaba rodeado de luz. Interesante, ¿no? Antes de que Adán pecase, antes de que él tomara del fruto prohibido y Eva, pues ellos operaban sin ningún problema, vuelvo y repito, en los niveles superiores. No tenían culpa alguna, ¿no? Y el árbol de la vida, pues, está constituido porque sabemos que Génesis habla de dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, el árbol de la vida está constituido por las tres sefirot superiores, nada más, ¿sí? Las tres sefirot superiores. ¿Cuáles son esas tres sefirot superiores? Pues tenemos a Keter, que es corona, voluntad, recuérdense. Tenemos a Binah, ¿no? Que es entendimiento, el lado derecho de Eva, madre superior, Hei, y tenemos a Jotma,
¿sí? Sabiduría. Ahí se ve Adán, el primer hombre, antes de él pecar, ¿sí? Pues ellos operaban en algo de la vida en los niveles superiores, ¿no? Yud superior, recuérdense, padre, ¿no? Padre superior, perdón. Y tenemos al lado izquierdo del árbol de la vida, pues madre superior, la Hei. La Hei, ¿sí? Eso no se debe, no debemos olvidarlo jamás de los jamases, ¿sí? Para entender mejor. Y en este nivel de los universos, pues tenemos Axilú, ¿no? Axilú, la Neshama, ¿no? O la Haya, ¿no? Entonces tenemos un nivel superior, ¿no? Ahora, cuando ellos toman del árbol del conocimiento del bien y el mal, pues podemos ver dónde se crean las demás sefirot, ¿sí? Y el propósito siempre es de la Biblia es de Marhut y Keter, o sea, lo más cerca posible, ¿sí? Entre que haya una línea o haya una unidad directamente entre Marhut y Keter, ¿no? El mundo de la materia y el mundo espiritual lo más cerca posible. Esa es la intención con la cual, ¿no? La Biblia también nos registra el Zohar, nos registra, ¿no? La Cábala, que haya una conexión directa entre Malhut y Keter, ¿no? Con las sefirot y superiores. Entonces, el árbol de la vida se viene creando, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal, pues tenemos a las 6 sefirot inferiores. Ya sabemos cuáles son, para no repetir tanto. Bueno, seguimos. La creación, vuelvo y repito, la creación tiene una función en específica. Y yo he dicho que en Génesis capítulo 1, lo que vamos a tratar, ¿no? De la creación de todas las cosas, es primero que Dios, para poder materializar las cosas, tuvo que, vuelvo y repito, utilizar su palabra. Sus palabras. Por ejemplo, aquí voy a poner aquí, disculpen, voy a poner, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, esto. Aquí ustedes pueden ver en la gráfica que le he puesto, pues, en el principio, capítulo 1 de Génesis, las Sefirot, ¿no? Las palabras que Dios utilizó para crear, ¿no? Las diferentes herramientas que podemos nosotros ver de una forma u otra, ¿no? La luz, por ejemplo, los firmamentos, las aguas inferiores y la tierra, ¿no? La luminaria que anteriormente hemos hablado en un video que tengo anteriormente de las dos grandes luminarias, ¿sí? Las aguas inferiores, ya hemos hablado, la tierra produzca la tierra, ¿no? Y hagamos Adán. Eso ustedes lo pueden ver en la pantalla. Ustedes lo pueden ver en la pantalla que le he puesto. Entonces, cada palabra que salió, la palabra específica que salía de la boca de Elohim, pues eso pues se producía, ¿no? Por eso yo dije anteriormente que como nosotros a imagen y semejanza tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, de nuestra lengua, de nuestro labio. No nos vaya a pasar cuando utilizamos esta herramienta y la situamos de una manera incorrecta, pues nos pase como Miriam o María, la hermana de Moisés, que por causa de utilizar la lengua incorrectamente, las palabras incorrectamente, le vino lepra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues al lado derecho, sí, tienen, por ejemplo, en el número 1, dice en el principio Elohim creó Keter, ¿no? Elohim dijo que sea la luz, quiere decir Jotma. Cuando habla de luz, habla de sabiduría, la Sefirot Jotma. Elohim dijo que haya un firmamento, ahí tenemos Binah, ¿no? Elohim dijo las aguas inferiores es Gesed, ¿no? Elohim dijo que la tierra
produzca hierba verde, Geburah. Y ahí ustedes ven sucesivamente, tenemos Tiferé, ¿no? Que haya luminaria, que se mueva las aguas, Nesac, ¿no? Y Jot es que la tierra produzca, ¿no? Su semilla, Ejot, hagamos al hombre Yesod, ¿no? La parte de la luna sexual, ¿no? De este Cefiro. Y tenemos a fecundar, Malhut, ¿no? La materia. Entonces, voy a moverlo a ver si puedo, pues, letras hebreas. Okay. Bueno, voy a moverlo un poco más para arriba y ustedes pueden ver, pues, que todo lo que él creó, dice las escrituras, fue bueno. Pero en el lenguaje bueno, en hebreo, ¿no? En su originalidad, podríamos decir, dice fue bueno, pero ¿para quiénes? ¿Fue bueno para él? No. Y vio Dios que era bueno para el ser humano, para Adán. Ese es, ¿no? La traducción, podemos decir, más cercana, porque Dios, ¿no? Pues habita, claro, en los cielos y en la tierra. Pero fue bueno para quién, vuelvo y repito, para el ser humano, el ser que él iba a crear, ¿no? Dice las escrituras. Entonces, ya ustedes pueden leer, ¿no? Dice, y vio Dios que la luz era buena. Y vio Dios que los mares no era bueno. Y hay algo que me llama la atención, y es, cuando él creó las aguas, hay un versículo que, por ejemplo, lo que quiere decir es el versículo 6, creo que del capítulo 1. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahí no dijo él que era bueno, sino que tuvo que él preparar, ¿no? El ambiente, hacer una separación entre las aguas de las aguas. Entonces, él tuvo que, antes de clasificarlo como bueno, tuvo que terminar ese trabajo, esa función, ¿sí? Y luego en el verso 7 hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios también, júntese las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó ese día, ¿no? El segundo día, pues dice que cuando él terminó de separar todas las cosas y hacer, ¿no? Dice que fue, pues, bueno. Entonces, no podía acreditar que era bueno sin él terminar, pues, de separar, ¿no? Y de luego unir las aguas. Se cree que en el segundo día, el Misdrash dice, fueron creados los ángeles. Ya luego vamos a hablar de los ángeles y de los arcángeles y de los querubines y de los serafines y los demonios y qué pasó. Pero se cree que en el segundo día de la creación, cuando se habla de agua y cuando se habla de este tema, el Zohar lo dice, pues fueron creados los ángeles, ¿sí? Por eso usted ve a David que dice en uno de sus salmos, no hiciste menores que los ángeles, y aún así no pusiste para enseñorear, ¿no? Entonces, claro, menores que los ángeles, porque los ángeles fueron creados primero que, pues, que nosotros. Bueno, pues seguimos. Yo le dije anteriormente que nosotros tenemos la creación, tenemos esas letras incrustadas en nosotros, en cada alma. Cada persona, perdón, que está aquí en la tierra tiene, por ejemplo, una asignación en específica de corregir o reconstruir de nuevo el Adán caído, ¿no? Hay un estudio que habla también, Pablo, pues, habla de Yeshua o de Jesús, diciendo que el segundo Adán, ¿no? El primer Adán terrenal y el segundo Adán, ¿no? Vivificante, espiritual. Este habla de Jesús como, o de Yeshua como el segundo Adán, ¿no? El que viene
a completar esa asignación, esa ruptura que el primer Adán creó en la caída. Y hay algo que a mí me llama la atención, vuelvo y repito, y es que cada persona aquí en la tierra, pues es Adán. ¿Cómo así, David? Sí, tú y yo pues somos ese Adán que tenemos que contribuir y seguir dándole esa continuidad de reparación, ¿no? A nosotros mismos, al mundo y pues seguir de una manera u otra desarrollándonos. Entonces, yo soy parte de Adán, tú eres parte de Adán, ¿no? Eh, Hay que reparar, ¿no? Y cada persona, vuelvo y repito, tiene una asignación, una función delegada por el cielo, una función delegada por su creador para contribuir a esa restitución, ¿sí? De sí mismo y de los demás, ¿sí? Venimos con una función en especial. No deje que nadie, absolutamente nadie, te menosprecie porque tú vienes a hacer algo especial para el desarrollo y el crecimiento de ti mismo y de los demás. No se puede estar menospreciando a nadie. Cada quien tiene una función en específica y debe de cumplirla antes de dejar esta realidad material, ¿sí? O esta materia. Entonces, que se nos meta eso en la cabeza, ¿no? Que se nos meta eso en la cabeza de que somos seres importantes y tenemos que continuar esa asignación, esa función, ¿no? Que se nos delegó en la eternidad, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, como dice Jeremías, el llamamiento de Jeremías capítulo 1, yo te escogí, Jeremías, para ser profeta a las naciones, ¿sí? Para destruir y construir, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede construir cosas nuevas, no se puede construir cosas nuevas, pues estando el edificio viejo, es incorrecto. Hay que destruir la idolatría de este sistema. Hay que destruir el egocentrismo. Hay que destruir la arrogancia. Hay que destruir muchas cosas para poder construir y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de Dios, ¿sí? Y el reino de Dios, Jesús dice que está entre vosotros. O sea, hay que manifestarlo. Pero claro, hay que destruir primeramente el sistema corrupto que se está viviendo, ¿no? La serpiente impura, y eso es el sistema corrupto, la serpiente impura, la impureza, pues que cada día nos agobia como seres humanos, ¿no? Está en la política, puede estar en la religión, puede estar escondida en nuestro interior, si nosotros darnos cuenta de la idolatría. Los becerros de oro hay que destruirlo para tener una comunión completa con el Creador, una comunión plena, una comunión de antes de la caída de Adán. Volver a nuestros orígenes, ¿no? Volver al estado original, ¿no? Que podamos ser a plenitud esos seres de luz. Y hay algo, por ejemplo, que a mí me impresionó cuando leí el Misdrat, que habla de Adán. Por eso yo dije, vuelvo y repito, que Adán operaba en un nivel de conciencia superior a la que estamos viviendo ahora, sin ningún problema y sin tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque Adán estaba limpio de culpa y limpio de pecado. Entonces podía operar esos niveles de luz. Se cree que Adán, por ejemplo, estaba vestido de luz y su musculatura reflejaba, ¿no?, luz. Cuando él peca, cuando Adán y Eva peca, ahí vemos un secreto, un código, un sot de Génesis, que Dios lo tuvo que vestir con pieles. O sea, que de una forma u otra, lo que quiere dejar dicho, según el Misdrat, es que Dios nos puso esta piel, ¿sí? Esto es la vestimenta que, pues, es de, ¿sí? Esta piel. Bueno, pues no voy a dar más explicaciones, voy a quitar esto, descartar, sí. Entonces, esta piel, pues Dios nos la dio, ¿no? Después de la caída, que somos seres mortales. Nos representamos ya que tenemos muerte física, antes no, porque estaba operando en un nivel superior, Adán y Eva, ¿no? Porque los dos se llamaban Adán.
luego de la caída, pues Adán le pone Eva, varona, ¿no? A su mujer, pero los dos estaban, ¿no? Operaban de una manera igual, no había diferencia, ¿no? Biológicamente sí, claro que sí, ¿no? Biológicamente sí había diferencia, pero los dos tenían la misma igualdad, operaban, ¿no? En la misma igualdad. Bueno, eh, en la creación, por ejemplo, existieron diferentes etapas. Por ejemplo, discúlpeme, la S, vamos, que la pongo donde no debo. Bueno, entonces, por ejemplo, miren aquí. Aquí tenemos el alfabeto hebreo. Se recuerdan que son 22. Y lo interesante es que el cromosoma, pues cuando se reparte, cuando una mujer y un hombre tienen relaciones, pues se reparten. El hijo tiene 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre, de una manera igual, porque la Biblia siempre va a buscar la igualdad. Padre, madre, igualdad. Siempre los mundos superiores siempre van a buscar la igualdad, no la indiferencia, ¿no? No jamás va a buscar que otro anule al otro, porque los dos se complementan. Siempre, siempre el principio del cielo es no tener inferioridad ni superioridad en ninguno, no, igualdad, porque vuelvo y repito, los dos se complementan, no hay, ¿no? Género más favorable que otro en el cielo, Dios no tiene esa idea, como lo vamos a hablar ahora. En el alfabeto. Mira lo interesante, por ejemplo, tenemos a Aleph, ¿no? La primera letra. Estas 22 letras tienen una historia, porque antes de la creación, cada letra, vuelvo y repito, vamos a hablar eso más adelante, más tranquilamente. Estas 22 letras tienen una historia, y es que cada una se le presentó al creador. Antes de la creación del universo, cada una se le presentó al creador, ¿no? Sugiriendo, cada una, escuchen bien, cada una sugiriendo que querían crear el universo a la par de Dios. Y la única que se quedó en silencio fue la letra Aleph. Por eso es que en el hebreo la letra Aleph es muda, porque dice que cuando se le presentó las demás 21 letras al creador, Dios le preguntó a Aleph, le dijo, pero ¿por qué tú no te presentas ante mí? ¿No? Y me dice eh, cuál es tu enfoque, por qué no quiere crear conmigo. Y Aleph le dice, pues el Zohar dice que Aleph le dijo, mi Señor, Rey del universo, si las demás letras tú le dijiste que no, la humildad de Aleph fue la que le llevó a ser primero, la primera letra. Lo interesante, ¿no? Entonces vemos aquí que ella no se le insinúa al creador. Le dice, mi Señor, si tú le dijiste que no a las demás letras, ¿quién soy yo? ¿No? Para ser, ¿no? El primero en crear. Y eso parece que le gustó al creador y le dijo, por cuanto tú eres humilde, pues voy a empezar la primera letra de mi alfabeto, voy a empezar la creación contigo, el número 1, ¿no? Por la humildad que tuvo, pues Aleph. Y por eso vemos que Aleph, todas tienen una historia y luego la vamos a contar. Mírenlo aquí, la letra Aleph equivale normalmente a la A, aunque puede tener otro sonido vocálico, ¿sí? Entonces, la primera, y sabemos que todo número, absolutamente todo número, proviene de la primera, ¿sí? Es como si el número 1, todas las letras estuvieran dentro del 1, ¿sí? Entonces tenemos Aleph, ¿sí? Tenemos la segunda, Bet, que el Zohar tiene un secreto muy interesante hablando de Bet, ¿sí? Aleph, Bet, ¿se recuerdan los dos Sing Su? Aleph y Bet. Entonces la letra B, pues
ahí empieza Bet, que es el principio de la creación, de esta realidad. La segunda letra tiene que ver con Bereshit, con el principio. Yo tenía aquí marcado algo muy interesante acerca de la letra Bet en el Zohar. A ver si lo encuentro rápidamente, y si no lo encuentro, pues será para la próxima. Pues a ver, lo tenía aquí, pero claro, lo tengo que marcar, porque si no después se me desespera y no escuchan pues lo que tengo que decirle de la letra B, Bereshit. Pues nada, se lo buscaré ya luego, se lo pondré aquí. Sí. Bueno, pues nada, se lo buscaré luego y se lo pondré aquí. Pero el fin y al cabo es que la letra B es el principio, B, Reshit. Y hay algo interesante para los que están pues leyendo el Nuevo Testamento. Y es que Juan habla del principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí Juan está haciendo una interpretación de Génesis capítulo 1. No es más ni menos. Está haciendo una interpretación, está haciendo hincapié de Bereshit capítulo 1, de la creación misma, del poder que tiene Dabar, la palabra de Dios, ¿no? Y esta palabra está encarnada de una forma u otra en ti y en mí. Se quiere encarnar para darse a manifestar de una forma u otra en esta realidad de la materia. Así es, la palabra quiere ser revelada a los demás, revelada en esta realidad, pero va a ser revelada que en ti y en mí, porque la palabra es que el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecho carne, ¿para qué? Para manifestar el reino de los cielos aquí, ¿no? Que sea manifiesto el reino de los cielos. Bueno, tenemos la tercera, Dalet. Hey, esta es la quinta, que tiene una historia. Vat, ¿se recuerdan? Hey, Vat, en el tentagrama, el nombre de quién? De el creador, ¿no? Todo su esplendor. Sain, Het, Tet, Yud, ¿se recuerdan? No Yud o Yud, Kaf, y ahí la tienen. Met, Nus, Samek, Ajin, Peik, Sadik, Kout, Resh, Shi y Taf, la última letra, ¿no? Y bueno, y aquí lo vemos, la 22 letra hebrea, ¿sí? Entonces, Dios siempre, la esencia divina de Dios es siempre que el ser humano vuelva al estado original. Esa es la esencia siempre del ser humano, de que vuelva al estado original. Eso es el propósito divino, el propósito del cielo, ¿sí? Que nosotros volvamos a retomar, a hacer teshuvat, ¿no? Y a contribuir a mejor a este mundo, ¿sí? Ese es el propósito de Dios. Siempre. Y Génesis esconde muchas revelaciones, mucho secreto, mucho acerca de la creación. Es inmensa. Si me pongo hoy pues a decir, no, pues no acabamos, porque es inmenso absolutamente cada creación, cada palabra que salió de la boca de Dios, pues tiene pues un secreto, ¿sí? La creación misma tiene un secreto oculto, la materia misma tiene un secreto oculto que quiere ser revelado. Pero ¿cómo va a ser revelado? ¿Cuándo? Cuando las vasijas o los recipientes puedan retener, ¿no? Puedan contener, dar luz. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros estemos constantemente en expansión. ¿Se recuerda lo que le dije del universo? Que según los científicos el universo se sigue expandiendo. Pues eso quiere decir que lo femenino pues
quiere esa luz, quiere pues esas revelaciones que proviene del infinito, del Eisop, ¿no? Y ya lo femenino ha entendido, ok, quiero pues recibir, porque el universo, Dios no se cansa de darte a ti, a mí, Dios eso es lo que quiere darte, pero claro, tiene que contener lo masculino porque sabe que lo femenino, pues el recipiente, pues no está apto de momento, no es merecedor de aquella luz, que tiene que ser el mismo universo expandirse, que tiene que ser, por ejemplo, cada persona expandir su conocimiento en las escrituras, expandir su vasija para que pueda que recibir de lo que Dios le tiene para cada persona, ¿sí? Y bueno, y Génesis, a ver si lo tengo por aquí. Hay una, por ejemplo, una idea no, sino una interpretación, vamos a decirlo así, una interpretación que tiene el Zohar acerca también eh, de Génesis capítulo 1, verso 27. Apunten esto, porque le voy a dar la interpretación. Quiero decir que con esto estoy de acuerdo con lo que se diga o no, pues voy a citar el Zohar y estoy citando las escrituras. Miren lo que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis capítulo 1, verso 27. Entonces usted luego se va, ¿no?, a otro capítulo, al capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo que está diciendo Génesis capítulo 1, según el Zohar y según la interpretación que le dan los sabios, según el Midrash, es que Dios en Génesis capítulo 1, verso 27, no está hablando de Eva, está hablando de una mujer extraña. ¿Y cómo es llamada? Según aquí la interpretación que le da el Zohar, Lilith. Lilith. Por eso Dios lo creó del polvo de la tierra, de la misma sustancia, esta mujer, y al lado de Adán, a la par de Adán, lo creó. O sea, de la misma sustancia del polvo de la tierra. Entonces, esta mujer se cree, la interpretación que ellos le dan, no yo, la interpretación es que está refiriéndose a Lilith. A Lilith. Sí, ¿quién es Lilith? Pues la mujer que fue creada en el mismo instante, pero no de la costilla de Adán, sino en el mismo instante que Adán fue creado. ¿Por qué Dios tuvo que divorciar esta mujer de Adán? La pregunta es, ¿no? Porque se cree que Lilith quería estar por encima de Adán y tenían problemas, tenían dificultad constantemente, peleaban, gritaban. Entonces Adán no encontró ayuda idónea en aquella mujer. Y eso se le llama la mujer extraña. La mujer extraña puede ver también hombre extraño en tu vida. Entonces, pues aquí, pues el Zohar le dice, pues esa no es Eva. Por eso en el capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová, oigan, después que creó, no, varón y hembra lo creó, dijo Jehová, después que lo divorció, después que se divorció Adán, ¿no?, que tuvo muchos problemas en su casa. Entonces dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí fue que luego vamos a hablar con más detalle, pues la costilla de Adán, ¿no? Y ahí fue que de su mismo estirpe, de su misma cuerpo, ¿no?, salió ¿quién? Eva. Salió Eva de su misma ADN, ¿no?, de su mismo cuerpo, de su misma alma, ¿no? Y luego, vuelvo y repito, para los matrimonios existieron 7 etapas, ¿no? Primero andaron, se cree, ¿no?, Esparta con Esparta. Luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Vamos paso por paso. Cuando se habla, ¿no?, cara con espalda, el lado masculino, cara con espalda, el lado femenino. Vamos a hablar de eso luego,
¿sí? Que es muy extenso y muy interesante para los matrimonios, ¿sí? Primero tenemos la mujer extraña, supuestamente según el Zohar, ¿no? Según el Zohar. Luego tenemos el Génesis capítulo 2, perdón, verso 18, donde Dios le creó que formó de la tierra a quién, a Eva, ¿no? Entonces luego seguimos en esta no creación que Dios lo puso en el huerto y, y se dice, ¿no?, que el huerto tenía, no, el jardín tenía departamentos, ¿no? Cámara de Jod, cámara de Yeset, cámara de Tiferet, todos estos departamentos donde Adán operaba sin ningún problema, ¿no? Porque estaba incompletamente en armonía con lo divino y lo de abajo, ¿sí? Entonces, cada persona, cada quien tiene que esforzarse para vivir su propio paraíso. El jardín del Edén, pues, dice mucho que es un estado. El infierno dice que mucho que es un estado. No simplemente, pues, podría ser un lugar, sino un estado de conciencia. Hay gente que cuando mueren creen en el infierno. Yo no quito que, por ejemplo, exista, que la Biblia dice, ¿no? Pues que existe, ¿no? Pero lo que se tiene que también informarle a las personas, tanto a mí, que también el infierno puede ser un estado. O sea, tú puedes estar aquí ahora mismo escuchándome y vivir en tu interior un paraíso, un jardín, un huerto, ¿sabes? Cuando tú armonizas tu corazón con la voluntad de Dios, cuando tú alineas tu corazón, tú estás viviendo un paraíso. Entonces, hay personas que viven un infierno aquí en la tierra, en Marhut, ¿no? ¿Por qué? Porque no están alineando su corazón al corazón o al propósito divino, al propósito celestial. Y eso es vivir en un infierno. O sea, puede ser que el infierno para muchos se esté viviendo desde ya y el paraíso para muchos no se esté viviendo desde ya, porque puede ser también que sea un estado, ¿no? Desde ya, desde ahora, ¿sí? Entonces, es como le digo, que el jardín, pues, es representado, ¿no? En el presente también. En el presente puede estar representado el jardín y también el infierno, pues, puede estar representado en muchas personas. Lamentablemente, pues, desde ya. Desde ya. Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿sí? Bueno, ya hemos hablado de, por ejemplo, de las especies, ¿no? También que según su género, y eso tiene también un secreto, que las semillas tienen un código según su género, pues van a dar fruto. Yo no lo quiero a ustedes cargar con tanta secreto. Quiero dejarlo por hoy hasta aquí y ya luego vamos a seguir hablando de estas cosas, ¿no? De la mujer, de Adán y Eva, de, de del error que cometieron, no, porque pecado lo que significa sencillamente pecado es errar al blanco. Errar al blanco cuando una persona está tirando con el arco y erra, pues, y erra, no sé cómo se dirá, disculpen, y falla al blanco, a su blanco, pues eso es pecado. No es errar al blanco, simplemente es eso. Muchas personas no te demonizan porque tú pecaste. No, yo erré al blanco y puedo retomar otra flecha y puedo tirar nuevamente, ¿no? Y puedo acertar, ¿no? Entonces, puesto los ojos en ese círculo, ¿no? Correctamente para que no siga errando al blanco. Pues nada, mi gente, muchísimas gracias por escucharme, gracias por estar ahí. No se olviden de, por favor, suscribirse al canal. Por favor, es de gran ayuda, de gran bendición. Espero verlo pronto y nada, y sigan creciendo y avanzando.
en los caminos del Eterno, que eso es lo que queremos. No nos vamos a hacer ricos con, con las suscripciones ni nada de eso, ni los likes te hacen más que otro, porque hay gente que trabaja y se cree superior a otro porque tiene más seguidores que otros. Hay gente que cree que con eso se tiene paz y se va al cielo. Y si fuera por esas cosas, por los likes, pues, ¿no? Pues todo mundo, pues, abriera un canal. Si fuera por los likes que tuviéramos paz en nuestro corazón. Esto nada más lo hacemos, o yo en mi parte lo hago para dar lo poco que el cielo me da, o lo mucho, ¿no? Depende como tú lo veas. Y nada, pues muchísimas gracias, gracias por estar ahí, gracias por tener paciencia para verme. Y nos veremos en otro espacio, en otro momento. Bueno, chao, shalom.